Por cierto, si no eres miembro de una iglesia local, ¿a quién te sometes? Es una pregunta muy seria. ¿Cómo puedes hacer lo que Dios te llama a hacer como cristiano en Efesios 5:21 si no eres miembro comprometido de alguna iglesia local? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, lo que acabamos de escuchar nos lleva a la pregunta: ¿qué nos demanda Dios que hagamos en Efesios capítulo 5, versículo 21? Oh, muy simple, someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, ¿cómo vas a hacerlo si no eres miembro de la congregación local, del cuerpo de Cristo? ¿A quién te sometes si no formas parte del cuerpo de Cristo? Ese me parece uno de los argumentos más convincentes para comprometernos con el cuerpo local de Cristo, con la iglesia local. Entonces, ¿por qué crees que Dios nos pide que hagamos esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, ahora mismo estamos estudiando las bienaventuranzas y tenemos que decir, bienaventurados los mansos, y la mansedumbre tiene que ver con la sumisión. En los programas anteriores vimos la sumisión al Señor mismo, a su palabra y a su voluntad. Y realmente existe este llamado de Dios en nuestras vidas a que también nos sometamos a su pueblo. Debemos someternos los unos a los otros en referencia a Cristo. No somos llamados a vivir esta vida solos, sino en comunidad con otros creyentes bajo el señorío de Cristo. Y esta es una de las maravillosas maneras en que Dios limpia la esperanza de nuestra vida, al ponernos junto a otros creyentes con los que a menudo no estamos de acuerdo. Tenemos que resolver conflictos y de esa manera realmente crecemos a la semejanza del Señor Jesús. Muy bien, veamos cómo ocurre eso en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Así que espero que abras tu Biblia y nos acompañes mientras continuamos con el mensaje Bienaventurados los mansos. Escuchemos al pastor Colin. En la primera parte de este mensaje compartimos que la mansedumbre es fuerza bajo control, muy parecida a la imagen de un caballo salvaje que es domado para que pueda ser útil. También compartimos cómo la mansedumbre es someterse a la palabra de Dios. Ahora pasamos a que la mansedumbre también es someterse a la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida de todo creyente en los que Dios te coloca en un lugar en el que tú no elegirías estar. Puede ser a través de circunstancias difíciles en el trabajo, en la familia, dificultades en la iglesia inclusive, o en lo que respecta a tu salud. Cuando Dios te lleva a un lugar que no elegirías, la incredulidad surge de la carne que siempre se resiste a Dios. Esto debe significar que Dios no me ama. El resentimiento crece y la envidia se instala. ¿Por qué ella tiene esa bendición y a mí no me la han dado? ¿Cómo se ve la mansedumbre cuando Dios te pone en un lugar que no habrías elegido para ti? Déjame explicártelo con una imagen. Ven conmigo a un jardín. Ya es tarde y está oscuro. Hay unos hombres dormidos en el suelo, pero avanzas un poco más y ves a otro hombre con todo el cuerpo recostado sobre una gran roca. Y cuando lo ves, él está sudando bastante. Él está en una agonía del alma. Y dice, Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Enmarca esa imagen en tu mente. Esa es la mansedumbre en su esencia misma. Cristo se somete a la voluntad del Padre a un costo incalculable. Eso es mansedumbre. Y eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así que supongo que eso plantea la pregunta: ¿te has acostumbrado a la mano de Dios sobre tu vida? ¿Eres como el asno salvaje que sigue pateando y luchando contra el llamado de Cristo sobre ti, con toda la agitación que eso conlleva? ¿Como el caballo indómito, sigues resistiéndote a esa mano? Esta es la mansedumbre, someterse a la palabra de Dios y someterse a su voluntad. Ahora, es importante saber que también hay una dimensión humana, una dimensión relacional entre las personas en todo este asunto de la mansedumbre. Comienza con la sumisión a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, pero también incluye la sumisión al pueblo de Dios.
Y aquí estoy pensando particularmente en Efesios capítulo 5, versículo 21. Si creíste que la primera parte era difícil, te prometo que esta es aún más difícil. Pero Jesús dice que es donde reside la bendición. Y es a través de esto que entrarás en más bendiciones en el futuro. Por lo tanto, esto no es algo que podamos pasar por alto. Es de gran importancia. En Efesios 5:21, Pablo describe cómo se ve cuando el pueblo de Dios está lleno del Espíritu Santo. Él identifica una serie de evidencias. Una es que cantan salmos, himnos y cánticos espirituales. Otra es que cuando el pueblo de Dios está lleno del Espíritu, siempre está agradecido. Siempre dan gracias a Dios por todo y en todo. Y luego dice que hay algo más que es una evidencia de estar llenos del Espíritu, y es lo siguiente: el pueblo de Dios se somete los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y cuando ves que eso sucede, es una evidencia del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas, porque no es algo natural, pero también es donde se encuentra la bendición. Ahora, si no eres miembro de una iglesia local, ¿a quién te sometes? ¿Cómo puedes hacer lo que Dios te llama a hacer como cristiano si no eres miembro comprometido de alguna iglesia local? La mansedumbre crece a través de la disciplina de las relaciones comprometidas. No hay otra manera de que eso pueda suceder. Y este es el regalo de Dios para nosotros a través del cuerpo de Cristo. Lo que ocurre es que los cristianos autodirigidos, los cristianos autónomos, los cristianos individualistas se pierden de la bendición de la mansedumbre que Cristo quiere traer a tu vida, porque no es posible desarrollarla fuera del contexto de las relaciones comprometidas. Así que si tu patrón es simplemente alejarte cada vez que alguien te molesta, ¿cómo puedes crecer en mansedumbre? La mansedumbre solo se puede dar cuando hay algo que te molesta, pero eres capaz de responder de una manera que refleje el Espíritu de Cristo. Ahora, hay una distinción importante que hacer aquí entre someterse a la palabra de Dios y a su voluntad y someterse al pueblo de Dios. Sujetarse a la palabra y a la voluntad de Dios es incondicional. No hay límites, no hay fronteras. Someterse al pueblo de Dios es diferente. Los apóstoles dijeron en cierta ocasión que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque lo dijeron cuando se les prohibió predicar el Evangelio. El patrón normal para unas relaciones cristianas sanas es que nos sometamos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Cristo nos llama a esto, y la mansedumbre se forma a partir de la dificultad de lograrlo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado Bienaventurados los mansos. Él mismo hace parte de una serie amplia titulada Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Además de poder escuchar la serie, el pastor Colin también ha escrito un libro titulado Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Él mismo está basado en este contenido. Puedes descargar una copia visitando abrelabiblia.org/libros. Si te uniste un poco tarde, nos encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5. Nos encontramos allí para continuar con nuestro mensaje. De nuevo, escuchemos al pastor Colin. Ahora, déjame darte algunas imágenes prácticas de cómo es realmente la mansedumbre. Y quiero relacionarlas con uno o dos incidentes reales que puedes leer y seguir en la Biblia, porque aquí ves lo difícil que puede ser aún entre personas de fe. Piensa en la mansedumbre cuando te enfrentas a la oposición. Y estoy pensando particularmente en la mansedumbre de Moisés. La Biblia dice en Números capítulo 12 que Moisés era muy manso. Es sorprendente esta afirmación sobre las palabras que utiliza la Biblia en cuanto a Moisés. Tú dirás, ¿por qué la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, como vemos en Números 12:3? Bueno, solo piensa en lo que tuvo que soportar. Dios llama a este hombre, a Moisés, para que guiara al pueblo de Israel que había sido esclavo durante 400 años. ¿Cómo debió ser para Moisés guiar al pueblo de Dios?
¿Cuánta presión debió de sentir él al realizar esta difícil tarea? Me cuesta imaginarlo, pero por la gracia de Dios, Él los saca de Egipto, los guía a través del Mar Rojo y ven milagros. Él los lleva al Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos. Ahora, uno pensaría que el pueblo de Dios estaría agradecido con Moisés, pero si conoces la historia, sabrás muy bien que eso no es lo que sucede. En cambio, leemos lo siguiente. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿Puedes imaginarte que el pueblo elegido de Dios pensara eso sobre Moisés? No sé tú, pero yo puedo imaginarme muy bien lo que diría mi carne en una situación como esa. Yo pensaría, un momento, nunca han visto una bendición como la que están viendo ahora mismo. Si no pueden verlo, yo me voy de aquí. Resuelvan ustedes. Mi carne pensaría así en esas circunstancias. Todo lo que oigo es que te lamentas y te quejas de lo que no te gusta. Eran esclavos y ahora están rodeados de la bendición de Dios. Pero Moisés no era así. Él era manso y eso es lo que hizo. Oró por las personas que decían cosas difamadoras sobre él. Trató de asimilarlo. Él subió a la montaña y dijo, pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Eso se escucha en Éxodo 32:32. Eso es mansedumbre. Por eso la Biblia dice que no hay en los tiempos del Antiguo Testamento alguien tan manso como Moisés. ¿Te imaginas estar bajo ese tipo de provocación e ingratitud? ¿Ves ahora por qué, lejos de ser mansedumbre una especie de debilidad, es algo tan elevado que nos resulta imposible sin el Espíritu de Cristo que habitaba en Moisés? Piensa en los momentos en los que eres provocado. Sí, tú. Y quiero que pienses por un momento conmigo en la mansedumbre del rey David. Puedes leer sobre esto en 2 de Samuel capítulo 16. Allí leemos la historia de un hombre llamado Simei. ¿Qué hombre tan miserable debió ser? Por decirlo de alguna manera, fue un verdadero dolor de cabeza para el rey David. Quizás cuando escuches esa historia pienses, yo también conozco a alguien que es un fastidio en mi vida. Simei pertenecía a la casa de Saúl, el primer rey de Israel. En pocas palabras, él era un hombre de Saúl, y lo que eso significaba era que aún mucho tiempo después de que Saúl había muerto, y mucho tiempo después de que David hubiera sido ungido como el rey de Israel, este hombre no tenía ni una sola cosa buena que decir sobre el ungido de Dios, sobre David. Y eso se nos cuenta en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Que Simei no hacía más que maldecir y le lanzaba piedras a David. ¿Puedes imaginarlo? Lanzar piedras al rey de Israel. Y mientras maldecía, él le decía a David gritando desde la distancia, «Vete, vete, tú hombre sin valor». Esto es lo que Simei solía gritar y David tenía que aguantarlo. Bueno, recuerda que David fue el rey más grande de Israel y sin embargo, aquí está este hombre que no puede decir ni una sola buena palabra sobre él. La Biblia también nos habla de Abisai, que era un buen hombre y uno de los hombres leales a David. Él no creía que el rey David debería aguantar cosas como esas. Así que le dijo a David, y me encanta esta frase, ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey? ¿Por qué se le permite a este tipo salirse con la suya con un comportamiento tan miserable? Y Abisai le dijo a David, déjame ir y cortarle la cabeza. Y me pregunto qué habría dicho tu carne. Oh, buena idea, Abisai, acabemos con esto. Pero David no dijo eso. David era un hombre manso. Déjalo en paz, dijo David, y déjalo maldecir. Quiero que te imagines esta escena que está en 2 de Samuel 16, versículos 13 y 14. David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. ¿Te imaginas caminando con tu pueblo leal? Tú eres el rey de Israel, y aquí está este hombre en la ladera gritando todas estas maldiciones. Simei iba por el lado del monte paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. ¿Puedes imaginar eso?
Y al final del viaje leemos lo siguiente: y el rey y todo el pueblo que iba con él llegaron al Jordán fatigados y allí descansaron. ¡Oh, qué viaje tan horrible con este tipo tirando polvo a cada paso del camino! Y él es parte del pueblo de Dios. Simei mostró una provocación extrema e injustificada hacia el rey de Israel, pero David lo soportó. ¡Increíble! Thomas Watson hace este comentario penetrante. Él dice: qué fácilmente podría Dios aplastar a los pecadores y enviarlos al infierno, pero modera su ira. Aquí David nos señala la gracia que vemos en el Señor Jesucristo. Aquí tienes un tercer vistazo muy rápido. Cuando estés decepcionado, esta será una experiencia que vendrá a ti. Aquí vemos la mansedumbre de Pablo en 2 Timoteo 4:16. A veces nos decepcionamos porque nuestras expectativas sobre los demás son irrazonablemente altas. Pero seguramente, después de todo el ministerio que Pablo había invertido en la vida de tantas personas, habría sido razonable para él esperar que al ser juzgado en un tribunal hubiera al menos una persona que saliera en su defensa. Y él nos dice aquí que eso no sucedió. Nadie vino. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Estoy tan decepcionado. Y puedes ver cómo los inicios de la amargura y todo tipo de cosas podrían alojarse en el alma. Pero esto es lo que dice Pablo. Él dice que no se les tome en cuenta. Él ora por la bendición de Dios sobre personas que realmente lo habían defraudado. Y eso me lleva a lo último, y es simplemente esto. Cuando te hieran, mira la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo ultrajaron, lo insultaron y lo maldijeron, Él no respondió con ultrajes. Cuando padecía, no amenazaba. Piensa en esas personas que lo estaban clavando en la cruz. Piensa en esas personas que escupían todo su odio, paradas allí burlándose de Él mientras estaba en agonía. Y con perfecta justicia, nuestro Señor podría haber dicho desde la cruz: esperen, ya verán. Pero Jesús modera su justicia con misericordia y en su lugar dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mansedumbre. Y te preguntas, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Bueno, así es como lo hizo. Pedro nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él lo absorbió en sí mismo. Y lo hizo para que nosotros muriéramos a los pecados y viviéramos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Así que aquí tenemos una luz brillante sobre lo que implica la mansedumbre en relación a otras personas. Va a implicar cargar con las heridas, va a implicar perdonar las injurias, va a implicar devolver bien por mal. De nuevo, Matthew Henry dice, después de exponer lo que implica la mansedumbre: si esto es el cristianismo, que Dios nos ayude. Porque dice que nos llamamos cristianos, llevamos el nombre del manso y humilde Jesús, pero que pocos son los impulsados por el Espíritu o conformados al ejemplo de Cristo. Vivimos en la tierra de las demandas judiciales, donde ha habido una pérdida tal de la cortesía en el discurso público y la conversación. Vivimos en el mundo de los anuncios de ataque, de los sitios web de ataque, y lo que sucede en el mundo se filtra a la iglesia. Necesitamos desesperadamente redescubrir la mansedumbre a la que Jesucristo nos está llamando aquí. Es mucho más fácil ser como Simei que ser como David, pero David tiene el Espíritu de Cristo, y Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Eres tú así? ¿Te consideras una persona mansa y humilde? En el próximo programa volveremos para ver cómo buscar la mansedumbre, y sabrás que será en torno a esto que leemos en Mateo 11. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes, únete a mí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Únete a mí, dice Cristo, camina conmigo, y esto es lo que sucederá: hallarás descanso para tu alma. Oremos juntos. Quiero compartir una breve oración que a menudo uso en mi propia vida
y que está basada en un antiguo himno. Querido Señor y Padre de toda la humanidad, por favor, perdóname por mis caminos necios y errados. Devuelve la claridad a mi mente y ayúdame a vivir una vida más pura para que pueda servirte fielmente y honrarte con una reverencia más profunda. Dame tu paz silenciosa hasta que todas mis luchas internas se calmen. Quita el peso del estrés y la presión de mi alma y ayuda a que mi vida diaria refleje la belleza de tu paz. Señor, enséñame la verdadera humildad y forma mi corazón para que el carácter de Jesucristo se desarrolle en lo más profundo de mi vida. Oro en tu nombre. Amén. Y esta es una excelente manera para concluir este mensaje. ¿Quieres descanso para tu alma? Aprende a caminar con Jesús. Aprende la mansedumbre de Jesús y hallarás ese descanso. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Nuestro mensaje forma parte de una serie llamada Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de nuestra serie, puedes visitar nuestra página web y escucharlo en línea. La dirección es abrelabiblia.org. También puedes escuchar el programa en streaming o suscribirte a nuestro podcast diario. La página es abrelabiblia.org. Y bueno, Abre la Biblia es un programa financiado por nuestros oyentes. Esto nos permite ofrecer recursos gratuitos, como el libro del pastor Colin que acabamos de mencionar, Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana. Este libro se basa en la serie que estamos escuchando. Pero, Colin, ¿para quién está escrito realmente este libro? Este sería un libro para todos porque ¿quién no quiere ser feliz? Jesús habla sobre cómo ser bendecido, cómo tener una vida feliz, cómo estar contento y cómo encontrar gozo. ¿Quién no quiere eso? Pero sabes, particularmente en las bienaventuranzas que Jesús nos da, Él nos habla sobre cómo podemos encontrar paz y gozo, especialmente cuando estás luchando con pecados que realmente te hunden. Y si estás luchando con algo que simplemente sientes que no puedes superar, las bienaventuranzas son para ti, porque Jesús habla aquí sobre cómo puedes realmente progresar en tu vida cristiana. Y para cualquiera que quiera crecer en santidad, ser más como el Señor Jesús y avanzar en la vida cristiana, las bienaventuranzas nos dan la forma en que podemos crecer como creyentes. Para mí, ese fue el descubrimiento más emocionante sobre las bienaventuranzas cuando las estudié, y ha sido una gran bendición. Es un gozo compartirlo aquí, y estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de compartirlo a través de este libro. Puedes descargar una copia visitando abrelabiblia.org/libros. De nuevo, la dirección de nuestro sitio web es abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y espero que nos acompañes en los siguientes episodios. ¿Cómo puedes ser una persona más mansa? Y esto no viene simplemente como respuesta a tu deseo de querer ser más manso y de obtener una respuesta. Descubre por qué la próxima vez aquí en Abre la Biblia.